Ron. Gracias, señora presidenta, señoras y señores legisladores. La paz social de una nación se construye con democracia, se construye con libertad, se construye con justicia y se construye con desarrollo económico. No podemos los ecuatorianos hoy amilanarnos y empezar a tener miedo. Tenemos que defender lo que es nuestro, cueste lo que cueste y en el terreno que tengamos que hacerlo. Para eso necesitamos no solo unas fuerzas armadas firmes, con medios, con recursos, con elemento humano para defender el territorio. También necesitamos ganar la guerra a la pobreza. Necesitamos que en las zonas fronterizas haya trabajo, haya inversión, haya desarrollo, porque la pobreza es el mejor caldo de cultivo para lo que está pasando el día de hoy. ¿Cómo no recordar? Porque hay que recordar, pues, lo que ha pasado en el país. Hay que recordar en estos 10 años, cuando vemos que los aviones no vuelan, que los helicópteros se caen, cuando los tanques no caminan, cuando los barcos no navegan, cuando esta asamblea aprobó un presupuesto general del Estado que apenas deja, señores legisladores, escúchenme bien, 80 millones de dólares para mejoras a las Fuerzas Armadas. ¿Saben lo que es 80 millones de dólares? Nada. Cuando un avión supersónico cuesta 250 millones de dólares. Esa es la situación, penosa y vergonzosa situación que tenemos hoy la obligación de rescatar, de afrontar, de asumir y de levantar como Congreso de la República. Señora presidenta, señores legisladores, estoy de acuerdo con lo que se plantea hoy en esta resolución, pero con lo que no estoy de acuerdo es que vengan a informar después de 10 días. Lo primero que tiene que pedir esta Asamblea Nacional al frente militar o al frente de crisis es que vengan mañana o pasado al pleno de esta Asamblea a informar cuál es el plan de acción. ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Qué es lo que tiene establecido el Estado ecuatoriano en materia de defensa? Es lo que tiene que saber el Congreso de la República. No después de 10 días, mañana o pasado mañana. Necesitamos saber cuál es el plan de acción. Así es que pido que se incorpore la presencia de los 3 ministros de Estado, a más tardar el próximo día jueves, para que esta Asamblea Nacional conozca cuál es el plan. Porque si usted tiene una hoja en blanco, usted no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Hay que escribir esta hoja en blanco y llenarla bien, con un plan que espero que sea bueno, pero si no es bueno, o muy bueno, o excelente, por lo menos que sea regular, pero necesitamos un plan. Y en ese plan también tienen que establecerse las responsabilidades del gobierno y del Estado colombiano. Hay varias cifras, cada cifra es peor que otra. Unos hablan que pasaron los cultivos de coca en el sur de Colombia de 60 a 130 mil, otros dicen que de 60 a 180 mil, y escuché en una declaración al expresidente Pastrana de Colombia que pasaron de 60 a 240 mil. Señores legisladores, esto es terrible, porque entonces en la zona sur, la frontera de Colombia con el Ecuador, el cultivo de coca se ha vuelto inmensamente grande, y eso es un negocio ilegal, el peor flagelo para la humanidad, que tiene que ser combatido. ¿Por quién? Por Colombia. Colombia tiene que establecer una política de Estado para destruir los cultivos de coca, para combatir a la narcoguerrilla. Y el Ecuador, en el otro lado,
tiene que tener su plan de contingencia, que lo tenemos que saber hoy, no después de 10 días. Porque les pregunto, ¿cómo le vamos a cortar los suministros del Ecuador a Colombia? Este es un tema fundamental. Cuando hablo de los suministros, ¿no?, parece negocio inmenso y legal que está al otro lado de la frontera. Hablo de los precursores químicos, hablo de los combustibles que van de contrabando, hablo de todas estas acciones, incluyendo el alimento que va de este lado para el otro lado. Y lo más importante, las políticas migratorias, para que nadie que no tenga papeles no pueda pasar por esa frontera. Nos vamos a tener que poner duros, vamos a tener que enfrentar las cosas con responsabilidad. Y dentro de ese plan tenemos que exigir al gobierno colombiano reparaciones, porque durante muchísimos años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los refugiados, más de 80,000, están en el Ecuador, que el Ecuador a los refugiados les tiene que dar salud, vivienda, educación, que tenemos lo que acabamos de tener, 3 periodistas fallecidos que fueron ejecutados en el lado colombiano, y que no solo queremos los cuerpos de los tres periodistas para darles una santa sepultura, necesitamos reparaciones integrales del Estado colombiano sobre todo lo que ocurre en la frontera sur de ese país. Compensaciones, necesitamos compensaciones para el Ecuador y para las familias de los afectados, incluidos nuestros 4 soldados que defendiendo a la nación fueron también muertos en una cobarde emboscada. Aquí no hay ley, aquí no hay códigos, lamentablemente, y el Ecuador tiene que responder en el mismo terreno en el que nos han metido, en el mismo terreno en el que nos quieren llevar, con firmeza, con decisión, sin temor, porque cuando el temor entra en el pueblo, viene la zozobra, y cuando viene la zozobra, resulta que los países se paralizan. En esta misma Asamblea Nacional, quiero preguntarle a la señora Presidenta, quiero preguntarle a usted, señora Presidenta, cuáles son los protocolos de seguridad que tiene esta Asamblea Nacional. Porque una cosa es tener vigilancia, y otra cosa muy diferente es tener protocolos de seguridad. Alguien habló aquí de los protocolos de seguridad en todas las instituciones, edificios públicos, estadios, coliseos, sitios masivos. Vamos a tener, esa es parte de ese plan que necesitamos saber cuáles son las políticas que va a establecer el Estado. Y no es que tienen que, si usted le cita para el día jueves, que muy pronto porque tienen que hacer el plan. No, el plan tiene que estar. El plan tiene que estar elaborado. Tienen que venir a informarle a esta Asamblea Nacional cuál es el plan de acción, cuál es el plan estratégico. Y reitero que en esa resolución, asambleísta Plaza, se incluya la comparecencia inmediata de aquí al próximo día jueves de los 3 ministros del alto mando militar que vengan con el plan de acción a informar a la Asamblea Nacional qué es lo que está pasando aquí y cómo vamos a responder a esta agresión que hemos recibido, primeramente del Estado colombiano, de su guerrilla, de su fracasado plan de paz y del narcotráfico, que no puede de ninguna manera venir a milanar al Ecuador ni a romper sus estructuras. Con valentía, con decisión, sin miedo, no estamos para juzgar lo que no se hizo. Ya eso jugará la historia, ya todos sabemos quiénes son los responsables. Hoy nos toca enfrentar con altura, con responsabilidad, con valentía lo que no se hizo para empezar a construir esa paz social que hoy demanda el pueblo ecuatoriano y qué responsabilidad del gobierno nacional y de esta Asamblea también. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores.